Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una jornada más al plató de la Bolsa de Madrid de estrategias de inversión, en un momento en el que el melón de la inversión pasiva versus la activa está sobre la mesa. Vamos a hablar con Juanma Rodríguez Pérez, que es gestor de Esfera Capital. Juanma, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Les decía yo a los espectadores que está abierto ese melón entre la rentabilidad o la posible rentabilidad de la inversión pasiva frente a la activa, años de bonanza que parece que están quedando atrás y ahora todo el mundo pues se escucha mucho eso de apostar por la inversión activa. Y sin embargo vosotros en este momento actual, hace apenas un par de meses, en el mes de septiembre, lanzáis un fondo basado en ETFs y en el que habláis también de utilizar la liquidez como herramienta y lo llamáis además de una manera un poco rara, permítemelo, metodología impasible. Bueno, ¿qué puede aportar algo así, un producto así a la inversora en estos momentos actuales? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, es un poquito extraña la palabra, yo voy a tratar de explicarlo. Nosotros compartimos mucho de los ideales o de los fundamentos con la gestión pasiva, ¿no? El bajo coste, el largo plazo, la automatización del proceso inversor, nos gusta eso, pero bien también nos diferenciamos en el sentido del uso de la liquidez. La liquidez en una gestión pasiva tradicional es un activo más, es decir, si tienes una cartera 75%, muy sencilla, 75% renta variable y 25% renta fija, solo dos activos, pues dejas pasar el tiempo y cuando, si estamos en una época alcista, la renta variable sube más, bueno, pues vuelves a los mismos pesos y ya estás haciendo con ese rebalanceo, ya vuelves a tu nivel de riesgo. Nosotros, eso nos parece una estrategia muy buena, pero intentamos dar un pasito más. Un pasito más es que nosotros la liquidez la utilizamos como una herramienta de trabajo. Entonces nuestro rebalanceo no es estático como el de la gestión pasiva, es un rebalanceo dinámico con un algoritmo que hemos desarrollado, que lo tenemos testeado en muchísimos activos, desde pues, en el SP500 desde 1950, en el euro en todos los activos cotizados desde 1998, en fin, y da rendimientos aceptables. Entonces, al utilizarlo como una herramienta de trabajo, la liquidez se puede agotar en las fases bajistas porque estamos comprando activos cada vez más baratos y se regenera en las fases alcistas con ventas parciales de los activos a las que aplicamos el algoritmo impasible. Habláis, claro, es un producto relativamente nuevo como tal, lanzado hacia el mercado, lo lleváis utilizado de todas maneras a nivel particular durante cierto tiempo y además me comentabais que habéis hecho backtesting, entonces, ¿de qué rentabilidades estamos hablando? Sí, como bien dices, esto es la cartera, bueno, es mi cartera personal desde desde el 2009-2010, yo la empecé a utilizar en mi cartera y luego, bueno, pues, mi entorno cercano, gente cercana, amigos de amigos, utilizan también esta estrategia, ¿no? Y que también la tenemos en backtesting. ¿La rentabilidad que queremos? Bueno, pues nosotros vemos el mercado como una tarta de cumpleaños a la que estamos invitados. Entonces, queremos que nos toque nuestra porción. Y lo que hacemos es controlar mucho los costes, porque los costes en el largo plazo, por el interés compuesto, van a hacer que esa rentabilidad sea menor de la que te toca, ¿no? Entonces, una vez que controlamos los costes, queremos controlar también la volatilidad, ¿no? Al final, la inversión impasible es una inversión que te controla el riesgo. Te controla el riesgo matemáticamente, porque claro, al tener un colchón de la liquidez hace que no estés expuesto al 100% en renta variable, ¿no? Y estés actuando en las bajadas. Entonces la rentabilidad esperada, en los backtesting por ejemplo que hemos hecho desde 1998 en euros y en dólares desde el 69, pues está en torno al 8%. Rentabilidad nominal, a mí me gusta verlo más como rentabilidad real, es decir, quitar el efecto de la inflación. Entonces al final nuestro objetivo, o por lo menos lo que ha dado en los backtesting, es una rentabilidad 5 o 6 puntos por encima de la inflación. Eso significa que si tenemos una inflación del 3%, pues la rentabilidad que esperamos es entre 5 y 6 puntos más, es decir, pues un 7, un 8%. Pero en cambio la volatilidad sí que la controlamos, es decir, más o menos en los backtesting estamos reduciendo un tercio la volatilidad del mercado, de los activos que estamos invertidos. Es decir, si la volatilidad del mercado es un 15%, la volatilidad media nuestra es un 10%. Pero es un método que está indexado al mercado, con lo cual si el mercado cae nosotros vamos a caer con él y vamos a actuar, vamos a comprar cada vez más barato y eso hace que luego las recuperaciones sean más rápidas, ¿no? Hablabas de que, bueno, a nivel personal por lo menos lo lleváis, lleva puesto en marcha desde 2009, me estás hablando justo además del ciclo económico, del boom del ciclo económico. Sí, eso es. ¿No tenéis dudas sobre su comportamiento en los próximos 10 años que nos están hablando de este fin de ciclo, del ciclo más largo de la historia, que probablemente pueda terminar en 2019? Sí.
Hemos tenido la suerte, por lo menos a nivel particular, de empezar a invertir en esa época, pero claro, el sistema sí que está aprobado en todos los ciclos. Por ejemplo, activo en dólares lo tenemos desde 1950 con el S&P 500 y desde 1969 en todos los activos. Entonces ya hemos pasado por esas fases, por lo menos en el banco de pruebas. Y nuestra filosofía un poco impasible viene eso, de intentar evitar los sesgos psicológicos a la hora de invertir y estar un poco protegido de nuestros errores. Entonces, si vienen las bajadas, dejaremos actuar a las matemáticas. Es decir, en real no lo hemos probado porque hemos tenido la suerte de vivir en este ciclo expansivo, pero en backtesting sí lo tenemos probado y psicológicamente también. Psicológicamente afectan muchas cosas, como por ejemplo este fin de semana, nuevo acuerdo entre Xi Jinping y Donald Trump. Donald Trump, que sabe jugar mucho con la filosofía y también con la psicología de los mercados. Para vosotros, por ejemplo, ¿qué significa el acuerdo de hoy? ¿Cambian algo vuestro escenario? Pues no cambia nada, o sea, esos acuerdos, esas noticias de prensa, nos gustan leerlas, pues tomando un café, es decir, nos entretiene, pero no sacamos conclusiones a la hora de invertir, ¿no? Porque realmente vemos muy difícil hacer esas suposiciones y sobre todo acertar. Puedes hacer suposiciones, pero acertar con ellas, bueno, pues quién iba a saber si el mercado iba a subir o lo mismo el acuerdo dicen que no y baja. Entonces las decisiones siempre son a posteriori, que para nosotros ya es tarde, ¿no? Entonces nos seguimos la prensa económica, por supuesto, nos gusta, nos entretiene, pero no la utilizamos para ahora hacer supuestos. La única predicción que hacemos nosotros es que la economía global va a seguir creciendo y que los mercados bursátiles van a recoger ese valor y lo pueden repartir de manera a cualquier inversor que quiera aceptar el riesgo de estar en renta variable. Estamos hablando de un fondo que trabaja con gran parte de ETFs. Los ETFs tienen un gasto, presumís de ser baratos. Sí, yo creo que somos de los fondos de renta variable, somos un fondo de renta variable mixta, o sea, un mixto, porque en un momento dado podemos estar 100% invertidos en renta variable y ahora mismo, bueno, pues estamos un 75-25. Yo creo que somos de los más baratos que han salido en España, tenemos un 0,60. A eso habría que añadir el coste, por supuesto, de los ETFs, pero bueno, los ETFs son muy baratos. De media habría que añadir un 0,15, un 0,17 más. Ese es todo el coste que tenemos. ¿Cuál es el perfil tipo de inversor para un fondo como este? Pues esa pregunta es muy interesante. Te lo voy a poner como un ejemplo. Nosotros somos 3 generaciones en mi familia y las 3 generaciones estamos invertidos en el fondo de inversión y cada uno nos cubre nuestras necesidades. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos mellizos de 3 años, ellos son inversores del fondo, su estrategia lógicamente es el largo plazo, entonces hacen un aporte mensual, pues una parte de la propina de los abuelos, de los papás, va mensualmente al fondo y esa es una estrategia reconocida, ¿no? Que se va comprando temporalmente y es una estrategia muy buena. En mi caso, el caso mío con mi mujer, somos partícipes del fondo, tenemos un patrimonio formado fruto del trabajo de los últimos 20 años, con escasa capacidad de ahorro ya, porque oye, la vida cuesta y los niños, tener 2 niños cuesta, pero bueno, pues queremos proteger nuestro capital, lo invertimos en el fondo, protegernos frente a la inflación y prepararnos para la siguiente fase. La siguiente fase es en la que están, por ejemplo, mis padres y mis suegros, que ya necesitan hacer retiradas de su capital para completar las pensiones. Entonces, bueno, pues también están invertidos en el fondo, porque nosotros al dar un objetivo de 5 o 6 puntos por encima de la inflación, ellos pueden retirar el 4%, que dice Bernstein, por ejemplo, que no en finanzas dice que si te retiras el 4% de una inflación, de una cartera invertida globalmente, pues tienes muy pocas probabilidades de que el dinero se agote en largo plazo. Pues en esa fase están ellos y trimestralmente van retirando o van a retirar ahora con el fondo el 4% de sus ahorros para completar sus pensiones. Estamos hablando de ahorro a largo plazo, entonces, como bien nos comentabas, pensiones, planes de ahorro infantil, como nos estaba diciendo. ¿Hacía falta tener más activos en la cartera para un inversor del perfil que estás dibujando? Pues yo creo que no, es decir, es un fondo que está suficientemente diversificado, tenemos 21 ETFs, 21 activos permanentes, los llamamos así porque siempre van a estar con nosotros en el fondo. Lo único que va a cambiar es la proporción en la que estemos invertidos según nos digan las matemáticas. Entonces, bueno, con 21 activos donde tenemos desde pequeñas empresas de Japón hasta un ETF de oro físico, de materias primas, por supuesto de toda la renta variable, de todos los índices, yo creo que no es necesario. Otra cosa es que ya se quiera hacer, oye, pues una apuesta personal por unos fondos value o por determinados productos que nos parecen fenomenal y con otros objetivos un poco distintos, ¿no? Pero digamos que para un inversor tranquilo que quiera obtener la rentabilidad del mercado, yo creo que nuestro fondo es más que suficiente. Juanma Rodríguez Pérez, gestor de Esfera Capital, gracias por acompañarnos, por acercarnos esto de la inversión impasible. No sé si lo habéis patentado ya o acuñado el término. No, tengo que hablar con mi socio, a ver si lo patentamos. Juanma, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Y ustedes ya lo saben, que tienen toda la actualidad del mundo financiero aquí en Estrategias de Inversión.